Bendiciones, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Aquí les saluda la evangelista Marta Guevara y estamos en la ciudad de San Pablo, del estado de San Francisco, California. Nos sentimos muy bendecidos, me siento muy bendecida en el nombre de Jesús, agradecida con el Señor porque Dios es bueno. Amén, gloria a Dios, agradecida con el Señor, Dios es bueno, ya se están conectando. Bendecimos a mi hermana Lorena Zavala, gloria a Dios por su presencia aquí, honrando siempre. RadioKM.net, la señal que te bendice. Estamos desde la ciudad de San Pablo, entrando en 46 países en la intimidad de sus hogares, llevando una palabra de aliento, de restauración, de consolación y de vida, ¿verdad? Así es que Dios es fiel, Dios es bueno. Agradezco al Señor por su misericordia, por su bondad, y síganos sintonizando por www.radiokm.net, una señal que llega, ya le dije, a 46 países, pero también está 24 horas disponible, donde usted puede estar haciendo todas sus cosas y usted puede escuchar todos los predicadores que están por el transcurso de las 24 horas. O sea, es que usted puede seguir escuchando palabra de Dios todos los días de lunes a domingo, las 24 horas. Alabanzas y predicaciones están ahí, los videos, puede oírlos, puedes compartirlos como usted quiera. Así es que ahora damos gracias al Señor por este mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones, y que Dios nos dé la sabiduría para poderlo interpretar y podérselo predicar a usted, a sus vidas corazones. Y bueno, vamos a alabar el nombre del Señor, predicando la palabra del Señor, a lo que Dios nos mandó, ¿verdad? Y nuestro Ministerio Internacional Mujer Levantando Mujeres le saluda, le bendice, y gracias por su honra aquí en www.radiokm.net. Vamos a hablar la revelación de la resurrección. En este día vamos a hablar la revelación de la resurrección. Vamos a hablar el poder de la resurrección en su vida y en mi vida. Amén. Vamos a usar el versículo Hechos capítulo 2 versículo 24, y dice así: Jesús de Nazareno, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Eso está en Hechos 2:24, porque vamos a hablar el poder de la resurrección, es decir, la revelación de la resurrección. Amén. Dice así, resucitar. ¿Qué significa resucitar? Recuerde que Jesús llevó nuestros dolores, nuestras pobrezas, nuestras miserias, las llevó a la cruz del Calvario. Y muchas veces, hermanos, yo quiero hablar de esto porque estaba estudiando esta parte, porque nosotros no tenemos milagros en nuestra vida, porque no sucede nada en nuestras vidas, porque aún el llamarse cristiano, el estar en una iglesia, el tener una membresía de un ministerio, no quiere decir de que usted ha resucitado juntamente con Cristo. Eso no quiere decir de que usted ha resucitado juntamente con Cristo. ¿Me entiende? Así es de que para que usted pueda ver los milagros y usted pueda ver el poder de la resurrección, usted lo pueda vivir en su vida, y el secreto, eso es revelado, y de eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Así es que yo quiero que pongan mucha atención de lo que yo estoy hablando acá. Y ¿qué significa resucitar? La palabra resucitar. Vamos a hablar del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa resucitar? La palabra resucitar significa devolver la vida, algo que está muerto, es decir, regresar de la muerte. Volver a la vida, es decir, volver a nacer, ¿verdad? O vivificar. Eso significa, la mayoría de los creyentes ven la resurrección, oiga esto, de Cristo como una simple tradición, y no la tenemos que ver así, pero no tiene revelación de ella, porque usted la mira como una tradición, la resurrección de Cristo. Pero si usted entendiera
el poder y la revelación que tiene la resurrección de Cristo, sus milagros van a empezar a suceder en su vida. Por eso el poder de Dios no se manifiesta en su vida, porque usted simplemente está muerto espiritual. Está muerto espiritual. Amén. Sin embargo, nuestra fe, oiga esto, está fundamentada en dos cosas. Nuestra fe está fundamentada en dos cosas: en la muerte de Cristo en la cruz y en su resurrección. Si Él no hubiese resucitado, después de morir en la cruz, todos los que creemos y hacemos sería vano. A ver, si Él no hubiera resucitado, todo lo que creemos y hacemos sería vano. Su resurrección le da sustancia a nuestra fe y la hace real. Amén. Su resurrección le da la sustancia a la fe y la hace real. Amén. Su resurrección le da una sustancia a la fe y la hace real. Por eso es que Jesucristo tuvo que morir y resucitar para darnos vida a nosotros y darnos vida en abundancia. 3 cosas vamos a aprender el día de hoy sobre la resurrección. 3 cosas importantes sobre la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tiene que ser revelada en su vida. No tiene que ser una tradición, sino que tiene que ser revelada. Oiga bien, número uno, la resurrección tiene que ser revelada, pero después mire lo que dice Marcos 16, 12, 14. Mire lo que dice esto. Si usted se va a la Biblia, mire lo que dice Marcos 16, 12, 14. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino y yendo al campo. Finalmente se apareció a las 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire qué tremendo esto. Eso está en Marcos 16, 14. Jesús se les apareció a sus discípulos. Fíjese bien, porque ellos no lo habían visto desde que fuera apresado. Desde que apresaron a Jesús, sus discípulos ya no lo volvieron a ver. Hasta que se le apareció. Mire, hasta que se les apareció a ellos. Porque ellos no lo habían visto desde que fue su aprehensión. En otras palabras, Jesús les reveló su resurrección. En otras palabras, porque los discípulos no lo vieron, yo quiero que entienda esto. Y esto es bien sobrenatural. Esto es bien sobrenatural. Quiero que entienda esto, que es sobrenatural, la resurrección de Jesucristo. Los discípulos no volvieron a ver a Jesús después de que lo apresaron. Los discípulos volvieron a ver a Jesús cuando Él se les apareció. En otras palabras, Jesús se les reveló. Oiga esto, en otras palabras, Jesús se les reveló su resurrección y su verdadera identidad como Hijo de Dios. Él descubrió ante ellos lo que hasta entonces pocos sabían. 3 años y medio lo habían conocido en lo natural. Los discípulos conocieron a Jesús en lo natural, pero no lo conocieron en lo espiritual. Oiga esto, 3 años y medio anduvieron con ellos. No lo habían conocido. No lo habían conocido en lo natural, pero nunca lo habían visto como el Mesías, anunciando en la escritura. Por eso tuvo que revelarse con todo el poder y autoridad que el Padre le había otorgado, apareciéndosele a los discípulos, porque no lo habían visto después que lo habían apresado. Hoy igual entonces, escuche esta palabra, hoy igual entonces todo creyente
debe comenzar teniendo esa revelación hasta que la resurrección no se le revele a usted. Solo conocen una tradición o un hecho histórico, carácter de poder, la resurrección de Cristo, y toda la mayoría del cristianismo lo empieza a ver como una tradición, pero no lo mira como una revelación. Cuando tú empieces a ver como una revelación la resurrección de Cristo en tu vida, los milagros van a empezar a suceder. Cuando tú empieces a ver en tu vida la resurrección de Cristo como una revelación, los milagros van a empezar a suceder en tu vida. Los sueños que estaban muertos van a coger vida. ¿Por qué? Porque has resucitado juntamente con Cristo, porque se te fue revelado. Oiga bien, la pobreza se va a ir de tu vida porque va a empezar a coger vida. Tu cuerpo va a empezar a ser sano porque usted empezó a coger vida. Si usted estaba muerto espiritualmente, usted va a empezar a coger vida. Por eso dice que Él en la cruz era un gran secreto, era una gran revelación. Era una gran revelación que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Es una gran revelación, un gran misterio. Por eso es que dice que Él llevó nuestras pobrezas en la cruz. Dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Dice que Él llevó nuestras riquezas en la cruz. Es decir, que usted necesita morir juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. De muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero su sacrificio y su resurrección nos dio. Mire, lo que nos dio vida a nosotros no fue la muerte, sino la resurrección. Porque muertos estábamos ya. Nosotros estábamos muertos espiritualmente y nos separaba una gran cima de la gloria de Dios. Estábamos separados, una gran cima nos separaba de la gloria de Dios. Y lo que nos dio vida a nosotros fue su resurrección. No la muerte, porque por eso dice por eso le puse la revelación de la resurrección. Mire qué bueno, porque lo muerto no puede dar vida. Pero la resurrección sí, porque usted viene de muerte a vida. Entonces esto es bien importante que usted lo entienda. Usted es bien importante que vamos a seguir con esto. Vamos a ir a la parte número 2. La resurrección es el testimonio de nuestro Jesucristo. ¿Por qué el testimonio? Dice Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Es decir, el testimonio de Cristo es el que murió y resucitó. Él está vivo y pronto, oiga esto, vendrá otra vez. Si estuviera muerto, no tendríamos por qué esperarlo. Pero Él no se quedó en la cruz sin el testimonio de su resurrección. ¿Cuál fue el testimonio de Jesucristo? Fue la resurrección. ¿Cuál es el testimonio? No fue la muerte, sino la resurrección. Fue el testimonio. La resurrección de Jesucristo es la que nos ha dado a nosotros vida. ¿Cuál es el testimonio suyo? Es la resurrección de Cristo. Porque juntamente con Cristo, usted murió en la cruz. Usted estaba muerto. De muerte nos pasó a vida.
Si está entendiendo esta palabra, si usted diga amén, los que están conectados por lo menos digan amén, porque esta palabra es muy linda. Él nos dio vida. El testimonio de Él es que resucitó, y el testimonio de nosotros es que lo que estaba muerto va a resucitar. Si tú tienes sueños, tienes sueños de emprender un negocio, tienes sueños de viajar, tienes sueños de ir a naciones a predicar, el testimonio de Cristo, de su resurrección, es suficiente porque te ha dado vida. Entonces tus sueños van a coger vida. Si es que tú se te reveló, si es que se te ha sido revelada la resurrección de Cristo en tu vida. Porque es que muchos no tienen milagros en su vida, no sucede nada en su vida, porque no se han ido a la cruz, no se han ido a esa resurrección, no ha sido revelada en su vida. Porque el testimonio de Jesucristo, que es su resurrección, que manifiesta su poder allí, y en gloria y poder. Porque es imagínense, al tercer día resucitó. Es un gran testimonio. Y nosotros estábamos muertos en vida espiritualmente. Y su resurrección, es decir, su sacrificio, nos dio vida. Nos dio vida. No fue la muerte que nos dio vida. Porque algo que está muerto no le da vida. Lo que nos dio vida y nos da el testimonio de que Él vendrá y que tiene poder y que Él volverá, es su resurrección. Entonces nosotros, por la muerte que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y hasta yo últimamente lo estaba diciendo, entonces digo yo, es la resurrección. Dije, Dios mío, esto es revelado. Es la resurrección que nos dio vida. Por eso sus sueños hoy tienen que coger vida. Y tienen que coger vida en abundancia. Sus sueños tienen que coger vida, hermanas y hermanos. Esa resurrección es el poder manifestado de que es una prueba contundente de que Cristo va a venir pronto. La iglesia está predicando de prosperidad, la iglesia está predicando de otras cosas, pero no están predicando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No están predicando de que el tiempo se acabó y que ahora estamos viviendo un tiempo extra por gracia, de que ya no es tiempo de que nosotros estemos dándonos unos con los otros, porque así tiene las potestades, los demonios, así tienen a la iglesia en general, dándose los unos con los otros. Y usted, que es bien linda, que se deja usar, ¿verdad? Porque no se le ha revelado la resurrección de Jesucristo, pero en esta noche yo deseo en mi corazón, en mi vida y en la suya, que se le revele la resurrección de Cristo. Pero pero otra cosa, fíjese bien, pero para resucitar primeramente tiene que morir. Tiene que morir al pecado, tiene que morir a la desobediencia, tiene que morir a la envidia, tiene que morir al adulterio, tiene que morir a la fornicación, tiene que morir a la murmuración, tiene que morir al chisme, hermano, tiene que morir a la pornografía, tiene que morir a la idolatría, tiene que morir a la masturbación, tiene que morir al adulterio, tiene que morir a la hechicería, a la gritería, a los celos, a las contiendas. Tiene que morir para que usted pueda resucitar juntamente con Cristo, porque Dios no va a respaldar Dios no va a respaldar la desobediencia en nosotros. Amén. Pero Él no se quedó en la cruz sin el testimonio de su resurrección. Ese fue el testimonio suyo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que nosotros estamos dando? ¿Estamos dando de que Cristo ha cambiado nuestra vida? ¿Estamos mostrando de que Cristo vive en nosotros? Si usted pudiera apreciar, si usted valora
Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que resucitó para darle vida y vida en abundancia y vida eterna, vida espiritual y vida secular, y que fuera bendecido abundantemente espiritualmente y materialmente aquí en la tierra, no estuviéramos viviendo la vida que actualmente estamos viviendo. Porque nosotros somos los que determinamos lo que vamos a vivir y lo que no vamos a vivir. No es Dios. Es usted, porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Usted decide qué hacer y qué no hacer. Usted decide qué hacer y qué no hacer. Usted decide. Dios nos ha dado un libre albedrío a nosotros. Nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. Y otro problemita que tenemos, que nos dejamos llevar por por las opiniones de otros. Y otra cosa, otro problema que tenemos, que nosotros pedimos consejo a las personas que no están calificadas para darle tal consejo. Depende en el momento, en la situación o prueba que usted se encuentre. Si usted se encuentra en un problema legal, lo primero que vamos a hacer, hermana o hermano, ¿qué piensa usted? Dice que yo tengo que enfrentarme un problema legal en la corte, tal fecha, tal día. ¿Qué dice? ¿Voy o no voy? A ver, deme un consejo. ¿Cómo usted le puede ir a pedir? Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo usted le puede ir a pedir un consejo a alguien que no está calificado para darle un consejo legal? Para eso están los abogados, que están calificados para poderle guiar. Ellos conocen, estudiaron para eso y conocen los códigos. Pero nosotros pedimos ayuda a otro ciego y otro ciego no te va a poder guiar. Van a irse al mismo hoyo, van a ir a caer los dos. ¿Qué es el mensaje de la resurrección? Entonces, si usted tiene vida en abundancia, es porque la resurrección de Cristo se le reveló en su vida. Pida la sabiduría en la palabra de Dios y piense que algo que estaba muerto coge vida para su salvación. Eso implica que sus enfermedades, dice que la llevó a la cruz del Calvario. Implica que sus pobrezas la llevó a la cruz del Calvario. Quiere decir que si usted vive esa resurrección juntamente con Cristo, quiere decir que sus sueños tienen vida. Quiere decir que sus sueños tienen vida. La pregunta es, yo no sé cuáles son sus sueños. Una vida sin propósito, una vida sin sueños no es vida, no tiene sentido. Algo tiene que hacer, algún legado tiene que dejar usted, pero algo tiene que hacer. Y fíjese bien. Número 3, el mensaje de la resurrección desata milagros. Aquí le va la cosa. El mensaje de la resurrección desata milagros, señales y maravillas. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio. Oiga esto, dice Hechos 4:33. Vamos a buscar Hechos 4:33. Dice que, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que con un gran poder. ¿Por qué? ¿Por qué con un gran poder? ¿Por qué con un gran poder? Porque a ellos se les reveló. A ellos se les apareció. A los discípulos se les apareció. Y sin embargo habían todavía incrédulos ahí viéndolo. ¿Sí? A veces nosotros estamos viendo los milagros, estamos viendo todo lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, todo lo que su resurrección hizo en nosotros, todo lo que su sacrificio hizo en nosotros, todo lo que el Señor pasó por nosotros para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Estamos viendo los milagros, estamos viendo palpable lo que Dios está haciendo en otras personas, en la vida de nosotros, en los hijos, y todavía hay incredulidad en nosotros, y los incrédulos no tendrán parte en el reino de los cielos. Los incrédulos no tendrán parte en el reino de los cielos. ¿Oyó? Donde quiera que se predique la resurrección de Cristo con revelación, oiga esto, con revelación, oiga esto, el Espíritu Santo la confirmará con milagros. Con milagros. Donde quiera que se predique la resurrección de Cristo,
el Espíritu Santo la confirmará con milagros. Amén. Señales y maravillas. Y es que cuando hablamos de la resurrección de Cristo, algo va a suceder. Pero ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué mencionamos el Espíritu Santo? ¿Y por qué? Porque usted, cuando usted está en lo natural y no está en el Espíritu, porque en lo natural usted no puede ver los milagros. En lo natural usted no puede ver, no puede hablarle al Espíritu Santo. No va a suceder nada en ningún lugar mientras la resurrección de Cristo, mientras la palabra, así se la sepa, la predique muy elocuente, no sea revelada en su vida, usted no va a poder vivirla. Empezando por los ministros. La iglesia, la cabeza de una iglesia es el ministro, la autoridad máxima es Jesucristo. Pero hay pastores que están puestos por Dios, que es la cabeza, la autoridad de un ministerio. Y así como está la cabeza, así está el cuerpo. Porque los hijos son el ADN del Padre. Y sus hijos van a hacer lo que el Padre hace. Y si no se le ha sido revelada la palabra, no van a suceder ni milagros, ni prodigios, ni maravillas, ni nada. Y no va a poder tener esa influencia de poder sobre la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, mire, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, algo sucede, todo cobra vida. ¿Qué cobra vida? Ya le dije, los sueños. Muertos cobran vida. Las finanzas se activan. Yo quiero que se le activen las finanzas en esta noche. De los que están conectados este domingo, ¿cuántos quieren que las finanzas se les activen hoy? Si usted quiere que sus finanzas se les activen hoy, dígame amén. Y vamos a orar por eso. ¿Ve? Las visiones muertas reviven. Los órganos muertos reviven, vuelven a funcionar. Todo se vivifica porque la resurrección es vida. Mi hermana Yolanda dice amén, mi hermana Blanca dice amén. Los otros no dicen amén porque no quieren que las finanzas se les activen. ¿Ve? Amén. Yo digo amén. Porque yo sí quiero que mis sueños cogen vida. Yo sí digo amén. Yo quiero que la palabra coja vida en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Porque hay muchos que leen la palabra, pero esa palabra, oiga, mire lo que le voy a decir. La palabra de Dios, la Biblia, es un conjunto de libros, porque ni siquiera la palabra Biblia existe en la Biblia, porque la palabra Biblia significa un conjunto de libros de las Sagradas Escrituras. Eso significa la palabra Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Y esos 66 libros, le aseguro que hay muchos que se lo saben de memoria. Yo me he quedado con la boca abierta de la elocuencia, de retentiva que tienen. Yo no tengo mucha retentiva, hoy tengo que estar leyendo, me va a ver, porque yo todo el tiempo tengo que estar leyendo. Entonces, pero hay muchos que tienen mucha retentiva, hermanos, exageradamente. Y una elocuencia para predicar que usted se queda, wow, y se le cae la baba cuando están predicando, y hermanos, y como que se queda, qué palabra, pero qué palabra, y es decir, conoce la palabra, pero qué tal, no tuvo efecto en su vida, porque la resurrección de Cristo no se le ha hecho vida a usted en su vida. Esa palabra no se le ha hecho vida en usted. A otros sí se les hizo vida, porque a otros sí se les reveló, pero a usted no se le reveló.
Y algo no se le va a poder revelar en su vida hasta que usted deje de caminar en la carne, hasta que usted deje de caminar en adulterio, hasta que usted deje de caminar en brujería, hasta que usted deje de andar calumniando, hasta que usted deje de andar robando, hasta que usted deje de estar fornicando. Se le va a revelar el Espíritu Santo y la sabiduría de la palabra en su vida. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. ¿Qué hacemos con ese poder de resurrección en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con ese poder de resurrección en nuestra vida? En el momento que el Espíritu de Dios le revela a alguien que Cristo está vivo, esa persona se activa en lo sobrenatural. Las personas, oiga bien, ¿por qué unos tienen más fe y otros no? Porque a los otros viven en lo natural. Dependen de lo que tienen, dependen de un trabajo, y cuando pierden el trabajo se les viene el mundo encima, porque no dependen de Dios, dependen del trabajo. ¿Sí me explico? Por eso el diezmo, cuando se diezma el 10%. Si usted tiene $100, usted aparta $10, que es el 10% de su salario. Pero la bendición no es el 90% que le quede en sus manos. La bendición es el 10% que usted está dando, porque el 90% que le quedó en sus manos, ese le va a servir para pagar la casa, para pagar los biles, para pagar los recibos, agua, comida, y se le acabó. Es decir, que si usted tiene $100 en su bolsa, oiga esto, mire, le voy a explicar algo. Si usted tiene $100 en su bolsa, esos $100 muy posible que no le duren mucho. Mientras usted los tenga en su bolsa, no va a pasar nada. Ahí están. Pero si usted agarra esos $100 y los siembra, oiga esto, y los siembra, esos $100 cogen vida porque se convierte en semilla. Los siembra. Pero la pregunta es, ¿dónde va a sembrar? Usted tiene que sembrar en tierra fértil. ¿Ve? Si usted quiere que las finanzas se activen, siembra en ministerios bendecidos. ¿Me entiende? Es que se le tiene que abrir la mente del entendimiento, hermanos. ¿Me entiende? Yo siembro un ministerio bendecido. Yo soy bendecida, hermano. Yo quiero ser bendecida en finanzas. Yo siembro finanzas. ¿Me entiende? Yo quiero ser bendecida. Entonces, esos no se le van, estoy poniendo un ejemplo, esos $100, cuando los siembre, se le van a convertir en semilla y se le van a multiplicar. O sea, el 90% que tiene no es la bendición, sino lo que usted siembra. Por eso, cuando alguien pierde el trabajo, siente que el mundo se le viene encima, porque depende del trabajo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y esto y lo otro. Y se dice ser cristiano. Y dice ser cristiano. Porque el poder de la resurrección, el poder de Cristo, esa gloria, esas maravillas, esa esencia que le da poder a la resurrección, no se le ha revelado en su vida. No puede caminar en lo sobrenatural. Y dice, y mire lo que dice Marcos 16, 17, 18. Dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Eso es caminar en lo sobrenatural. Oiga esto, mire esto, todas estas, yo siembro en mi iglesia todos los meses, ¿qué dice? Yo siembro en mi iglesia todos los meses, para mí es una bendición. Claro que es una bendición sembrar. Fíjese que cuando yo viajo, salgo fuera del país, una de las cosas, hermano, que no porque yo me voy de viaje y me salté una semana, yo diezmo cada 15 días diezmo. Y no solamente diezmo, yo siembro de una manera muy especial. Yo siembro en todos lados. Oiga, a veces hasta lo último que tengo, yo lo siembro. Porque yo no dependo de mi trabajo. Tarde o temprano mi trabajo lo voy a perder. Y yo tengo mi siembra ahí. Yo tengo derecho a reclamar.
Yo tengo derecho a reclamar. ¿Ve? Porque hay gente no tienen ningún derecho a reclamar cuando no han sembrado nada. Entonces, fíjese bien. Entonces, bueno, mire, en la radio no lo puedo hacer porque me quita mucho tiempo. Pero un día de esto voy a dar testimonio de todas las cosechas que yo he tenido y de todas las siembras que yo he tenido. Para que usted verá cómo es que Dios opera de una manera sobrenatural. Todo lo que nosotros tenemos, yo y mi esposo, sí trabajamos mucho, pero ¿sabe qué? Para lo que nosotros trabajamos, no calificamos en lo físico. Así, esa es la palabra correcta. No calificamos en lo físico para tener lo que Dios nos ha dado a nosotros. Tendríamos que nosotros tener un estudio secular bastante avanzado y que las finanzas sean más grandes para poder tener lo que nosotros que ya tenemos, que Dios nos ha dado. Y la gente que mira, a mí, sin pedir de verdad, a mi casa, me vienen a tocar la puerta para la gloria y la honra de Dios, con temor y temblor lo digo. Vienen a tocar mi puerta, en mi correo. A mí me llegan siembras y me quedo sorprendida. Y después me mandan mensajes y me dicen: hermana, tú eres bendecida, tú eres tierra fértil. No lo estoy diciendo para que usted lo haga, sino que le estoy hablando de vivencias. Por eso voy a hacer voy a dar un testimonio de todo lo que Dios ha hecho en la vida mía y de mi esposo, en lo que es referente a las siembras y las finanzas. Porque eso es revelado también. Eso es revelado también. Pero mire, vamos a volver a leer Marcos 16, 17, 18, que dice: estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Todas estas señales son para los que creen que Cristo ha resucitado, porque la resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana. Porque la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Y eso se le tiene que revelar a usted. O sea que, mire, yo empecé a las 8. Tenemos 8:37. Tengo ya hay por ahí unos minutos más para seguir. ¿Cómo ve? Y eso es la revelación de la resurrección. Eso es en la revelación de la resurrección. Pero ¿cómo tenemos acceso a los misterios de Dios? ¿Cómo podemos tener acceso a los misterios de Dios? Dice en 1 Corintios capítulo 4, 1. Mire lo que dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Lo voy a volver a leer. Así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A veces nos encontramos ante una situación, oiga bien, que no entendemos y no sabemos cómo actuar. Otras veces nos piden orar por alguien. Vamos a hablar de esto. Muchas veces nos piden orar por alguien, ¿verdad? Pero no sabemos qué quiere hacer el Señor. ¿Sí o no? Algunas veces le han pedido a ustedes que oren por alguien, pero usted no sabe qué es lo que quiere hacer el Señor. En lo natural es fácil conseguir información. Oiga esto. En lo natural podemos conseguir información, pero eso no impactaría el mundo espiritual. Que tú me vengas a decir algo de alguien y yo ore por ti, yo ya sé el problema que tú tienes y vengo yo y te digo a ti, porque ya tú me contaste, ok, cuéntame, ¿cuál es tu problema? Yo ya lo sé, ya me dices, esto y esto y esto y esto me pasa.
Y de repente me enteré por ahí esto y esto. Ok, pero eso no va a impactar en lo natural. Yo consigo esa información, pero eso no va a impactar el mundo espiritual. Eso no lo va a impactar. Amén. Por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios, del Espíritu Santo, antes de enseñar, antes de orar por un enfermo, antes de ministrar liberación. ¿Me entienden? Gloria a Dios por eso. Orar bajo la voluntad de Dios. Tenemos que orar bajo la voluntad de Dios, no por lo natural o por la información que ya obtenimos por esa persona. Tenemos que orar por la voluntad de Dios. Porque no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con esta persona. Por eso tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Mire lo que dice Jeremías 33, 2, 3. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga esto, para orar la perfecta voluntad de Dios y tener acceso a sus misterios, primero debemos orar en el Espíritu. A veces creemos que oramos bien porque usamos versos bíblicos, porque tenemos un buen vocabulario, porque lloramos o porque hacemos declaraciones de autoridad en alta voz. Todo eso es bueno. Es más, yo lo enseño en oración profética. ¿Sí? Pero no siempre produce impacto en el mundo espiritual. Wow, qué tremendo está esto. Hasta yo estoy aprendiendo mucho. El éxito de nuestras oraciones solo puede estar asegurado cuando oramos bajo la guía del Espíritu de Dios. Incluso hay gente que pide oración. Yo he estado en algunos eventos donde he estado predicando y de verdad hay personas que yo no siento orar y dicen qué mala y dicen que es cristiana y dice que esto, porque Dios no permite que uno vaya a saber usted cuál es la voluntad de Dios para esa persona. Y mira, no quiso orar por mí. Y mira, me pasó de largo y no me puso la mano. Hay gente que tiene que ser guiada por el Espíritu para orar por esa persona. Imagínense. A veces Dios quiere que simplemente abracemos. Es bien fácil. A veces Dios quiere que simplemente abracemos a la persona nada más. Sin necesidad de decirle, saca la bazuca. No. Hay personas que no necesita usted darle una palabra, no decirle nada, sino que un abrazo y el Espíritu cae ahí en ese momento, y una unción y de repente viene la palabra de Dios. Qué tremendo eso. A veces solo quiere que nosotros abracemos a la persona. Nada más. Amén. ¿Ve? A veces Dios quiere que la abracemos. ¿Cuántas de ustedes Dios les ha dicho abracemos a alguien y no hemos obedecido? Porque no sabemos escuchar la palabra de Dios. ¿Será? ¿No será? ¿Me va a rechazar? No, déjese guiar por el Espíritu Santo. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Dios solo simplemente a veces quiere que abracemos a esa persona en vez de orar en alta voz para que el demonio la suelte. ¿Ve? Otras veces quiere que exhortemos con la verdad. En vez de pasarle la mano o darle consejos a alguien, por eso debemos buscar la sabiduría, el discernimiento y el conocimiento de Dios para actuar no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Por eso dice Pablo, ya a ustedes no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. O sea, vemos hermanas y hermanos que definitivamente están en la misma situación, y yo ya no te puedo venir ni con versículos bíblicos, ya no te puedo venir, cuando ya tú conoces la palabra, yo ya no te puedo decir, mira hermano, deja el adulterio, mira que esto, no, ya te tengo que hablar como a carnales. Ya no como espirituales, porque tú ya no entiendes con la palabra, ya no entiendes con el Espíritu, entonces te tengo que exhortar.
¿Ves? Los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Oh, santo y poderoso Dios. Hay 3 maneras como el Espíritu Santo nos revela y nos da acceso a su misterio. Ahora estoy en los misterios de Dios porque hablé de lo que es la revelación de la resurrección. Cuando yo termine este video, hermano, por favor, vuélvalo a ver, hasta que se mete esta palabra aquí. Hay 3 maneras como el Espíritu Santo nos revela y nos da acceso a sus misterios. 3 maneras. Número uno, ¿cómo usted puede tener acceso hacia Dios? Dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dice que por eso usted tiene que cuidar lo que usted está hablando. Mujeres, hombres, hermanos, varones, dejen de andar hablando vulgaridades. Todo lo que tú mires es lo que te ministra. Todo lo que tú ves es lo que te estás ministrando. Todo lo que tú oyes es lo que te estás ministrando. ¿Qué es lo que tú estás mirando? ¿Qué es lo que tú te estás ministrando? Te lo estás ministrando a tu alma, cuerpo y espíritu. Y el Espíritu Santo habita sobre ti. Tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si tú estás viendo cosas que no le agradan al Espíritu Santo y tú lo estás contristando, tú no vas a poder tener acceso a los misterios de Dios. Y ahí sentadito y solo con el nombre de membresía del ministerio tal y cristiano, te vas a quedar y se acabó. ¿Yo para qué quiero un cristianismo así en mi vida? Yo no quiero un cristianismo así en mi vida. ¿Para qué? Porque igual me voy a quedar. O es o no es. Mejor vaya hacia el mundo. Vaya, haga lo que le dé su gana. Pero no se quede aquí. ¿Por qué yo voy a vivir un cristianismo a media? Yo no voy a vivir un cristianismo a media. Que alguien dijo, que diga. El día que dejen de hablar de usted, ese día hay un problema en su vida. Mire, o es cristiano o no es cristiano. Pero con un pie adentro y otro afuera, usted no puede seguir viviendo su vida. No se puede. Dios es misericordioso. Porque el sol sale para buenos y para malos. El sol sale para buenos y para malos. Pero Él va a obrar en la justicia. Y Él nos va a dar conforme a su justicia. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Has sido justo tú? ¿Qué estás haciendo? No, es que nosotros hablamos a nuestra conveniencia. Sí, que Dios aquí, que Dios allá. Sí, hablamos a nuestra conveniencia. Porque eso es lo que queremos oír. Pero en realidad no es lo que estás haciendo de tanto de lo que tú hablas. No es lo que tú dices, sino lo que tú haces de lo que tú hablas. ¿Cuánto tú haces de lo que tú hablas? Lo que tú dices es muy bonito en una predicación, en una sonrisa, cómo te vistes, cómo caminas, cómo vives. Es muy bonito. Pero ¿cuánto haces de lo que tú hablas? ¿Cuánto estás haciendo de lo que tú hablas? Es lo que va a convencer a Dios. Ay, yo soy guerrera, yo soy guerrera, yo soy guerrera. Y en 1 hora y 2 horas ya te estás echando para el piso que ya no aguantas qué hacer y todavía te están delegando que tienes que dar la extra mía. No. Entonces, ¿qué estás hablando tú? ¿Tú crees que tú puedes tener acceso al Espíritu Santo? ¿Tú crees que tú puedes tener acceso al Espíritu Santo, a los misterios de Dios, con una vida perezosa, con un vocabulario que ofende, con un corazón pendenciero, con una mente morbosa? ¿Tú crees que tú puedes tener acceso? Número uno, una de las maneras como nosotros podemos tener acceso es por la guía del Espíritu Santo. Porque todos los guiados, miren lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Porque dice, o frío o caliente, los tibios Dios los vomitará, somos o no somos. Porque todos los guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Quiere decir que los que no son guiados, no. Porque usted tiene que andar activo el Espíritu Santo en su vida. Lo tiene que andar activo.
Usted no lo puede estar contristando con su vocabulario, hermano, con sus gritaderas, con su peleonera y en la casa con todo. Y esto me incluye a mí. Y usted, hermana Marta, no gritaba, viera como grito también. Y de repente hay veces que, hay que hacerle, ¿no? ¿Usted cree que no? No, hermano, mire, con Dios tenemos que ser bien transparentes para que tengamos acceso a los misterios de Dios. ¿Sí? Si la resurrección de Jesucristo te ha sido revelada en tu vida, entonces tú vas a ser guiada por medio del Espíritu Santo y vas a tener acceso a los misterios de Dios. Si la revelación de nuestro Señor Jesucristo ha sido revelada en tu vida, vas a tener acceso directamente al Padre y vas a aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Con tu caminar, con tu actuar, con tu manera de hacer las cosas, por los frutos que tú estás dando. Nos podemos dar, dice, por los frutos los vamos a conocer. La palabra no dice, por los elocuentes que predican, no, por los milagros que hacen, porque yo lo hice profeta, le di el don de profecía, porque tiene don de ciencia. La palabra no dice eso. La palabra de Dios dice que por los frutos nos vamos a conocer, no porque eres profeta, no porque eres predicador, no porque echas fuera demonios, sino por los frutos. Los frutos del Espíritu, que son amor, paciencia o benignidad. Dios mío. ¿Cómo debemos orar por algo que desconocemos? ¿Cómo usted puede orar por algo que usted desconoce? La Escritura nos enseña que no debemos hacerlo basado en nuestro conocimiento mental, sino con la guía del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Por eso, Él nos tomará de la mano y nos dará acceso al mundo espiritual. Ahí donde Dios nos va a revelar. Ahí donde Dios nos va a revelar cosas que jamás se nos hubiera ocurrido. Quizás usted diga, ¿cómo es que se me ocurrió esto antes? En mi humanidad no lo hubiera pensado. Pero en el Espíritu sí. Porque salió de la razón para caminar irracionalmente y se metió la mente del Espíritu Santo aquí. Y se quitó la mente natural y se puso la mente del Espíritu Santo. Número 2. Por una palabra del ahora. Oiga bien, nosotros caminamos bajo los principios de Dios. Oramos, sembramos, servimos, perdonamos, pero la palabra de ahora, la palabra rema, solo, oiga bien, pero la palabra rema solo viene cuando usted tiene los oídos espirituales afinados y no camina únicamente por principios, sino que oye y discierne la voz de Dios. Entonces, Él muestra qué negocio hacer. Oye, hermano, usted está hablando de negocios. Sí, porque en los negocios de mi Padre estoy yo. ¿O no? ¿Y cuál evitar? ¿Qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a evitar? Si es hora de comprar una casa, oiga esto, o de seguir ahorrando, el Espíritu Santo le va a decir, no compres porque hoy no es el tiempo. O si no, el Espíritu Santo le va a decir, ahorra, sigue ahorrando. Le voy a contar algo. A mí el Señor me ha venido hablando por mucho tiempo, ahorra, ahorra y ahorra. No compres, ahorra y ahorra. Y mi Espíritu Santo le dice, hoy es el tiempo. Pero eso es cuando usted afina su oído. Oiga bien, cuando usted tiene el rema activado del Espíritu Santo en usted. Pero una gente malcriada, una gente que no ora, una gente que no ayuna, una gente que no lee la palabra de Dios, una gente que solo vive calumniando, solo vive peleando en rivalidad, ¿cómo va a escuchar la voz de Dios? Llora porque una hermana dijo esto, llora porque alguien le puso un mensaje, ya no hay que hacer, ya siente que hasta los pelos se le paró. A mí se me han parado los pelos largos que tengo a veces de enojada. Ya te quitaron la paz, a mí me han quitado la paz. No hay que hacer. ¿Y usted cree que vamos a oír la voz de Dios nosotros así? Eso es inmadurez. Tenemos que crecer, amén. Amén, amén. Tenemos que crecer. Así es que tenemos que tener nosotros, hermanos, bien afilados el oído.
Oiga bien, los oídos espirituales tienen que estar bien afinados. ¿Oyó? Y aprender a discernir la voz de Dios. Ok. Entonces Él le muestra su negocio, qué hacer, cuándo comprar, cuándo ahorrar. Este es un ejemplo. La palabra de ahora abre puertas a quienes oyen con deseo de obedecer. Si usted tiene el deseo de obedecer la palabra que Dios le está dando en este momento, usted va a ser una persona exitosa en el mundo espiritual y en el reino de Dios. Amén. Cuando oramos en lenguas, ese es otro asunto. Cuando oramos en lengua, porque el que habla en lenguas, dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aun que por el Espíritu habla misterios. Oiga esto, aun que por el Espíritu habla misterios. Orar en el Espíritu nos da acceso a los misterios de Dios. Orar en el Espíritu nos da acceso a la presencia de Dios. Orar en el Espíritu, todo el tiempo estamos dialogando con el Señor de una manera maravillosa. Y ahí es donde vienen los remas y viene la revelación del Padre. Amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros oramos en el Espíritu, nos da acceso a los misterios de Dios y a todo lo desconocido. Ahí es donde viene, dice, ojo que no vio, oído que no vio. Es lo que tiene destinado para aquellos que afinamos bien el oído. Gloria a Dios por eso. No vamos ante la presencia de Dios con una lista de peticiones nacida de nuestros deseos carnales, sino de nuestro conocimiento humano, de un corazón engañoso o del espíritu de frustración. Oiga esto, orar en lenguas trae aceleración en lo espiritual y crea una atmósfera de paz, poder, madurez y pasión por Dios. Por eso es bien importante que nosotros hablemos y a nuestras lenguas cuando nosotros estemos orando. Si usted habla en lengua, ore, porque dice que misterios está hablando. Órele al Señor. Hable sus lenguas, que no le dé vergüenza. Hable sus lenguas, que no le dé vergüenza, porque misterio hablamos y ni siquiera está sabiendo lo que habla. Ante cualquier situación que enfrente, diga, Espíritu Santo, no sé orar como viene, por eso te pido que me reveles cómo orar. Hay personas que no sabemos orar, pero usted le diga, si usted le dice al Espíritu Santo, Señor, revélame cómo orar, usted va a saber orar. Ahora, una cosa que he aprendido yo. A veces estamos bien inundados del poder y de la presencia de Dios y oramos y oramos y oramos, lloramos, pero de gozo. Hermanos, a veces pues, en nuestra humanidad y debilidad nosotros lloramos, pero yo le voy a decir algo. Hágase fuerte y empiece mejor a derribar fortalezas y principados. Y que ya no la mire llorar el diablo por la misma situación de años. Ya no es tiempo de estar llorando por lo mismo y por lo mismo. Si algo no está cambiando es porque algo tenemos que cambiar nosotros. Si algo no está funcionando es porque algo estamos haciendo mal. Vaya a saber usted cuál es la voluntad de Dios. Entonces usted se la tiene que preguntar al Padre. Y para tener acceso al Padre, usted tiene que tener una conexión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu Santo es el acceso al Padre, porque es el Espíritu de Dios. Y tenemos que cuidar nuestro caminar, nuestra morada. Tenemos que cuidar eso, mis amados hermanos. Tenemos que cuidar eso, nuestros pasos, qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Y sabe que no siempre de buenos frutos. Haga el bien a quien le aborrece. Bendiga a quien le maldice. Ore por los calumniadores. En esta noche quiero dar gracias al Señor porque me dio la oportunidad de poderle traer una palabra, la revelación de la resurrección y los misterios de Dios, cómo tener acceso. Mire este video desde el principio. Empezamos a la noche por los que se acaban de conectar. Bendigo sus vidas.
ministerios, llamados. Bendigo a los pastores, bendigo a las líderes, bendigo a todas mis hermanas que están conectadas, las que siempre están honrando este ministerio, Mujer Levantando Mujeres, y la radio. La radio, 24 horas, todo el día, aquí por www.radiokm.net. Usted sabe lo poderoso que son las ondas digitales que entran a los 5 continentes. Mire el poder de Dios. Y ese poder se lo ha dado el hombre. La sabiduría Dios se la dio al hombre. Dios, para manifestar su gloria, necesita al ser humano. Y ahí estamos nosotros. Por eso dice, úsame, Señor. Pero la gloria no es de nosotros, porque el poder no es de nosotros. Dios tiene poder para manifestarse en nosotros, y por medio de su poder es que nosotros hacemos milagros, es que nosotros hacemos maravillas. Pero es Dios, no es usted. No se equivoque, que no se le infle, no se infle, porque cuando se vaya a desinflar va a tener un duro golpe. Así es que, amados hermanos, reconocer que nosotros solo somos un vaso útil para Dios es bien importante, pero que nos ha dado acceso a tener autoridad y poder y tener vida en abundancia por medio de la revelación de su resurrección, y por medio de los misterios, y tener acceso por medio del Espíritu Santo a la presencia de Dios, a los misterios de Dios, a los remas. Es bien importante que usted se mantenga siempre firme. Así es que, mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga aquí por www.radiokm.net, una señal que te bendice, que llega a 46 países, y que usted juntamente conmigo y con todos los predicadores que están en esta radio podemos compartir y ensanchar esta palabra. Comparte este video, compártalo con sus contactos, con los grupos, y usted verá que Dios es fiel y verdadero. Dios me lo bendiga, y el próximo domingo, todos los domingos a las 8 de la noche, Ministerio Internacional Mujer Levantando Mujeres le invita a que se conecte y que ven y disfrute y que se goce con la palabra. Aquí les saluda la profeta y evangelista Marta Guevara desde la ciudad de San Pablo. Que el Señor me les bendiga grandemente. Saludos para las que están saludando desde Chile, desde Panamá, desde El Salvador, y las que están cerca del área. Que el Señor me les bendiga, y los espero el próximo domingo a las 8 de la noche. Bendiciones.